Bueno, creo que el micrófono es para la grabación, ¿no? Bien. Ok. Escucharon, ¿no? Micrófono siempre. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta clase especial, ¿sí? En donde 6 ingenieros industriales, ¿no? 5, 6, en verdad son 6. Uno lo tenemos por Zoom y a Candela la tenemos terminando su posgrado en España, así que está en espíritu, ¿sí? Estos 6 ingenieros industriales les van a contar y les van a mostrar sus proyectos finales de la carrera, que tienen la particularidad de estar fuertemente embebidos de todo el contenido de esta materia, ¿sí? Y ellos, empezando por Mariana y Candela, fueron precursores en temas que hoy ustedes tienen como contenido de la materia, ¿sí? Como contenidos que nosotros les damos y ustedes toman los conocimientos y los conceptos. Ellos lo desarrollaron en sus proyectos como un material innovador o como un agregado al proyecto final de la ingeniería industrial o del ingeniero industrial. Candela y Mariana hicieron un proyecto en donde lo que hicieron fue vincular el perfil y las incumbencias del ingeniero industrial con la filosofía ágil, ¿sí? Haciendo una correlación de cómo el tomar conocimiento y el adquirir conceptos ágiles les beneficia desde el plano profesional. Después van a escuchar la presentación de Valentín y de Lautaro, que también hicieron un desarrollo innovador, no solamente en el proyecto en sí, sino en la forma de desarrollar el proyecto. Ellos aplicaron ágiles en los dos aspectos, en el proyecto propiamente dicho y en la forma de desarrollo del proyecto, es decir, directora y codirectora. Ese proyecto tuvo, no, perdón, el de ustedes tuvo codirectora. El proyecto de Valentín y de Lautaro fue un esfuerzo doble, porque estábamos haciendo una doble inserción de ágiles. Y por último van a escuchar la presentación de Federico y de Elías, que lo tenemos ahí por Zoom. No sé si nos estás escuchando, Elías. Hola. Ellos tuvieron nada más y nada menos que la idea de meterse a analizar, estudiar y proponer mejoras en un proceso totalmente ad hoc, ¿sí? Se metieron en el fuero penal de la justicia de la provincia de Santa Fe. Un espacio que aparentemente está tabulado, tiene pasos, el proceso está muy lindo desde la teoría, pero en la práctica la realidad es que los tiempos son muy lejos de lo que uno pretende como un tiempo de proceso ideal. Los pasos de ese proceso tampoco están tan claramente definidos en la práctica como lo dice la teoría, y entonces ellos hicieron un esfuerzo tremendo. Primero, en entender un proceso ad hoc. Segundo, en encontrar lo que ellos llamaron puntos de dolor, ¿sí? O lo que llamamos puntos de dolor, y en focalizarse en aquellos que hicieran mejorar el proceso, ¿sí? Encontrar variables y propuestas de mejoras a ese proceso. Sale del estándar, sale de lo que la mayoría de los equipos que trabajan y que desarrollan sus proyectos para recibirse de ingenieros industriales desarrollan. Así que nos pareció con Carlos y con Valentín que eran 3 propuestas que les iban a resultar interesantes. Las vamos a desarrollar en una especie de conversatorio, ¿sí? Vamos a empezar con Mariana, que ellas hicieron, podemos decir que hicieron un marco teórico del cual se nutrieron muchos otros proyectos que usaron el material del proyecto de Mariana y de Candela como bibliografía, ¿sí? Así que yo no tengo más para hacer como introducción. La idea es que Marian cuente el proyecto de ellas, que después Lautaro y Valentín cuenten el de ellos, y que después Elías y Federico cuenten el de ellos, en una dinámica en donde los que quieran hacer preguntas
¿Lo pueden hacer? Sí, está Carlos con el otro micrófono. Y bueno, arranquemos, si les parece. Y gracias, Daniela, por estar. Gracias a la escuela por esta impronta que le dieron al conversatorio que lo pone en valor. Así que espero que lo aprovechen y lo disfruten. Bueno, genial. Voy a poner primero la presentación. Bueno, lo que es la introducción del proyecto ya lo hizo la profe, básicamente con Candela, que es mi compañera, que hoy está haciendo el máster en Madrid, así que bueno, al que le guste seguir estudiando es una buena oportunidad, así que por eso hoy estoy sola, pero bueno, las dos estábamos por presentar el proyecto y fue, bueno, ¿qué hacemos? Empezamos a investigar cuáles eran las ideas que siempre salían, qué se solía hacer y no nos cerraba ninguna idea y fue como, bueno, ¿qué podemos hacer? Empezamos a investigar y ahí fue que surgió la parte de agilidad, que bueno, hoy en día está buenísimo porque ya lo están estudiando en Sistema de Info. Voy a hacer como una breve introducción, por ahí muchos ya conocen lo que les voy a estar diciendo, pero como para que se ubiquen en tiempo y espacio, en ese momento ni siquiera había bibliografía en español. Así que hay cosas que hoy en día están mejoradas incluso, así que, pero bueno, la presentación está armada de cuando hicimos el proyecto. Dale. Pásale una más. Bueno, los colores no se ven muy bien. Pero bueno, básicamente, como les decía, nuestra idea fue empezar a investigar algo nuevo. Empezamos a escuchar de la agilidad, de que en muchos puestos de trabajo ya lo estaban pidiendo en un ingeniero industrial, valoraban el hecho de tener conocimientos en estas temáticas y traían varios beneficios también conocerlo. Entonces ahí fue como empezamos a investigar antes incluso de presentar la idea del proyecto y después fue todo lo que desarrollamos. Por eso lo vimos como una oportunidad de investigación. Así que pásale una más. Pásale una más. Esto es un poco el contexto de cómo estábamos en ese momento. Se estaba desarrollando todo este avance tecnológico que hoy ya están totalmente inmersos. Los consumidores eran cada vez más exigentes, por ahí el formato de industria en serie 100% para algunos rubros no funciona, entonces fue empezar a meternos por ese lado, empezar a ver qué nos gustaba, qué no. Por ahí para una industria automotriz el circuito en serie está buenísimo, pero hay otras industrias que no, y el ingeniero industrial está en todos lados, así que bueno, fue empezar a meternos por ahí, ver esto de la relación precio, calidad, cantidad, que obviamente si vamos a producir en serie el precio es menor, pero muchas veces hay ciertos consumidores y con ciertos productos o ciertos servicios en donde la gente está dispuesta a pagar más por un producto más personalizado. Entonces ahí fue que empezamos a ver qué podíamos hacer y a través de todo esto venía la revolución en la gestión a nivel empresa en general, por ahí no tanto el circuito vertical de las empresas tradicionales. Y ahí es cuando surgen las metodologías ágiles. Nosotros arrancamos nuestro proyecto pensando que era una metodología y así empezamos a investigarlo y bueno, nuestra conclusión, que la van a ver más adelante, pero fue que no son una metodología. Básicamente el origen, como todos saben, nace en el software.
al principio era excluyente del software, hoy en día está más extendido y venía de distintos métodos que sí se usaban dentro de lo que es la industria del software, y llegó después lo que es la gestión ágil. Un poco el enfoque por el que arranca es esto que vemos, que bueno, el enfoque tradicional, si lo queremos hacer iterativo e incremental, no podemos, porque no le vamos a estar entregando una rueda, después una rueda con un eje. La gestión ágil apunta a entregar valor todo el tiempo. Entonces, si nosotros le queremos dar al cliente algo que le sirva, en vez de darle una rueda que no lo va a valorar, le podemos dar una patineta, después un monopatín, una bici. Un poco el ejemplo es medio burdo, porque bueno, si yo quiero un auto no me van a entregar una patineta, pero es como para que se entienda el concepto de que el auto no lo podemos hacer en una entrega iterativa incremental. Un poco esta es la definición que nos gustó a nosotras cuando estábamos armando el proyecto, que básicamente, como dice ahí, es una filosofía de trabajo. Esto es la clave que a nosotras nos hizo darnos cuenta que no era una metodología, sino que era una filosofía justamente de trabajo y que eran buenas prácticas. Es iterativa incremental, esto de ir buscando entregar nuevas soluciones, porque es un poco eso lo que busca la agilidad, y que sean entregar software en su momento, hoy en día se usa para otras cosas, pero entregar software de alta calidad en ciclos cortos de tiempo. Justamente creo que todos estudiaron acá lo que es Scrum, que se hacen las entregas semanales o de entre 1 y 4 semanas. Entonces un poco eso es lo que busca la agilidad. Hay distintos enfoques, pero en general se buscan que esos ciclos sean menores, como para que el cliente vaya valorando realmente lo que le estamos entregando. Bien, ¿cómo arrancó todo esto? Que esto seguramente lo estudiaron, pero bueno, un repaso no viene mal. En el año 2001, los desarrolladores, como no les estaba funcionando lo que estaban usando, y se juntaron 17 desarrolladores que eran importantes en el rubro, y desarrollaron esto que es el manifiesto ágil, en donde definieron valores, principios, enfoques y prácticas. Los valores son 4, que lo vamos a ver ahora, y los principios son 12, que nos pareció que no sumaba la presentación. Pero bueno, eso es lo más importante que definieron en todo este manifiesto ágil. Bien, los valores, que esto es lo más importante que tiene la agilidad, es esto de decir, bueno, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Por ahí los enfoques más tradicionales apuntan a el procedimiento, apuntan a qué herramientas usamos, y esto no, corre el foco totalmente y los lleva a los individuos y las interacciones que tienen entre los individuos, justamente darle valor al cliente. Después tenemos software funcionando sobre documentación extensiva. Pero ahí también los enfoques tradicionales siempre llevan a documentar todo lo que hacemos, tener todo paso por paso detallado, procedimentado. Y acá, bueno, es buscar entregar algo que funcione y en base a eso lo mejoramos. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Esto es justamente lo mismo. El cliente es uno más y lo que tenemos que desarrollar siempre tiene que ser a la par de él, justamente porque es el usuario final y si no, no sirve lo que le estamos entregando o lo que estamos desarrollando. Y respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Esto es más que nada porque el entorno es cambiante, todos lo sabemos, apareció una pandemia en el medio que nadie esperaba y bueno, estos enfoques permiten estar adaptándose a esos cambios y actualizándose. Bien, algunos enfoques que en ese momento eran los más característicos. Está lo que es Scrum, que ese es el que hoy en día se usa más. Crystal, XP, DSDM, ASD y FDD son bien del software, así que bueno, capaz que no los escucharon nombrar, pero apuntan bien a la gestión de desarrollo de software. Y Kanban, que es una filosofía, metodología que se usa mucho también en la industria, pero esto está apuntado a lo que es el software. Bien, dentro de nuestro proyecto hicimos un análisis mucho más grande de lo que era Scrum y todo el marco teórico de Scrum, pero bueno, sabía que muchos ya lo habían visto, así que
me pareció que no agregaba a la presentación. Y un poco nuestro análisis en ese momento fue decir, bueno, esto está buenísimo, pero ¿cómo se relaciona con la ingeniería industrial? ¿Qué tiene que ver toda esta filosofía o este enfoque, estas buenas prácticas con lo que nosotros podemos hacer? Y más que nada porque lo pedían mucho. En muchos puestos laborales, el que sabía lo que era una daily de Scrum sumaba un montón. Ahí, bueno, también esto de qué beneficios le trae al ingeniero conocer lo que es la agilidad y, bueno, cuáles son las ventajas, que esto fue una de las últimas preguntas que nos hicimos. O sea, ¿por qué las empresas buscan que un ingeniero sepa de agilidad? ¿Por qué les sirve que el ingeniero esté en esa parte de la empresa o aportando desde ese lado? Así que, bueno, un poco por estas preguntas fue que definimos todo lo que siguió en nuestro proyecto, que básicamente nosotras estábamos seguras de que había relación, de que al ingeniero le servía, a la empresa le servía tener un ingeniero, estábamos convencidas, pero en ese momento fue, bueno, somos dos, necesitamos validarlo, porque lo que nosotras pensemos, lo que nuestra experiencia era nada, hacía un año que cada una estaba trabajando, y hicimos una encuesta y distintas entrevistas. Las entrevistas fueron a distintos ingenieros industriales que estaban trabajando en la parte del software. Fuimos a distintos ingenieros industriales egresados acá de la Facu y también gente egresada de otras facultades. Empezamos a buscar por LinkedIn ingenieros de Córdoba que se hayan dedicado a la agilidad, a ver qué nos podían aportar, porque por ahí ellos capaz que dentro de la carrera veían algo más. Entonces, bueno, eso fue un poco nuestra idea. Si quieres, pasale. Y las conclusiones a las que llegamos gracias a estas entrevistas fue que justamente la agilidad se puede aplicar en cualquier rubro. Algunos de los que entrevistamos estaban en la industria del software, otros no. Y de hecho, una de las chicas que entrevistamos estaba en San Cristóbal y no trabajaba en la parte de software. Y ellos ya estaban aplicando ahí algunos conceptos de lo que era la agilidad. Bueno, también esto de que gracias a que estudiamos un montón y nos enseñan a entender los indicadores y poder hacer análisis, eso nos llevó a que les sirva a las empresas tener un ingeniero en la parte de la agilidad, sobre todo también lo que es la visión integral, que nosotros vemos como un poco de todo, entonces eso permitía que agreguemos valor teniendo una visión más macro de lo que es algunas empresas. Y bueno, obviamente el último punto, que no es menor, que es el de que no se puede aplicar en cualquier empresa o proyecto. Por ejemplo, como les decía antes, fabricación en serie no tiene sentido aplicar la agilidad. Se puede en algunas cosas ir mejorando, por ahí tomar algunas buenas prácticas, pero el concepto, la filosofía completa no aplica directamente. Pero sí tomar buenas prácticas, eso sí. Bien. Después hicimos encuestas. Pásale si quieres nada más. Bien, acá lo que definimos fue el objetivo que estábamos buscando, justamente validar esto que les decía antes, que para nosotros existía vínculo entre la carrera y la agilidad, pero no sabíamos cómo o no queríamos confirmarlo con distintas personas. La población encuestada, llegamos a distintas universidades, aprovechamos y nos contactamos con AREI, no sé si sigue estando, y nos dieron distintos contactos en distintas universidades, y eso nos sirvió un montón porque gracias a eso pudimos llegar a prácticamente todas las universidades del país que dictan ingeniería industrial, y eso estuvo buenísimo. El tipo de encuesta eran distintas preguntas de Google, o sea, bastante sencilla. Medios de difusión, usamos mucho lo que era mail, LinkedIn, hasta en Instagram la publicamos, así que fue como un poco de todo. Y después lo más importante fue los análisis estadísticos que hicimos posterior a la encuesta. Si me pasalo. Algunos resultados, los más importantes que pudimos obtener fue 545 personas encuestadas, o sea, fue bastante la muestra. Las universidades que llegamos eran 27, así que
bueno, por suerte no nos quedamos solo con UNR. ¿En qué etapa de la carrera estás? Esto era un poco para saber si ya conocían o no, o en qué parte, si estaban conociendo lo que era la agilidad por estar trabajando o en las carreras se veía algo. Y bueno, un poco la mayor población que entrevistamos eran todos de cuarto año en adelante, pero teníamos un poco de todo. Ahí sale nomás. Bien, esto lo primero que preguntamos fue si conocían qué eran las metodologías ágiles, que la mayoría no las conocía. Eso fue el primer punto que para nosotras fue clave, de decir, bueno, para nosotros es súper importante, hay un 70% que no sabe. Y bueno, después esto, de los que sí sabían qué grado de conocimiento tenían, muchos, como ven ahí, la mayoría de hecho, el 50%, solo lo había oído, o sea que en algún momento escucharon la palabra Agile o metodologías ágiles y fue todo. Después sí, había algunos que lo habían estudiado y aplicado. Así que bueno, eso fue un poco la población en la que nos basamos. Hicimos distintos análisis bivariados, que eso bueno, gracias a la facu los pudimos desarrollar. Lo que fuimos cruzando fue en qué etapa de la carrera estaban versus si conocían las metodologías ágiles. Más que nada para ver esto que nosotras creíamos que la mayoría lo conocía gracias al trabajo y de hecho fue un poco nuestra conclusión. Fíjense que de primero a tercer año la mayoría no los conoce, de hecho el 92% no los conocía. Después en cuarto era un poco más la población que sí, pero en los graduados era casi un 50-50, así que eso nos dio pie para creer que estaba bueno que se incluya dentro de lo que era la carrera, la parte de agilidad. Y bueno, después también esto de el mismo gráfico, pero al revés, era como en qué etapa con el grado de conocimiento, justamente esta gente que sí sabía, y también lo mismo, se incrementaba en los graduados la gente que lo había estudiado y aplicado. Así que bueno, esto era porque la mayoría de los graduados ya están trabajando. Acá hicimos distintos análisis de este vínculo. Nuestra idea era ver la relación entre las incumbencias de la carrera, que para esto fuimos analizando no solo el plan de estudio del ingeniero industrial, sino de la UNR, sino de distintas universidades, para que sea más macro el análisis. Y acá fuimos definiendo distintas competencias que nosotros creíamos que tenía el ingeniero, y de eso fuimos preguntando si consideraban que había vínculo con las metodologías ágiles o agilidad o no. Y de hecho en la mayoría la respuesta fue que sí. Algunos ejemplos como para que lo entiendan un poco más el concepto. Pásale nomás. Esto, por ejemplo, seguimiento y control de indicadores, que creemos que es algo que desde la ingeniería industrial se ve mucho. El 89% nos dijo que sí hay relación, y esto que dice opción 2 era porque nosotros lo teníamos dividido. Uno era que había relación desde el ingeniero a lo que era la agilidad. De hecho no, el 1 era que la agilidad la aportaba el ingeniero, el 2 era que el ingeniero la aportaba la agilidad, y después teníamos como ambas opciones para seleccionar. Y acá, bueno, la mayoría decía que el ingeniero era quien le aportaba a las empresas que implementaban la agilidad. Y bueno, esto un poco por el conocimiento que tenemos de los indicadores, de analizar y seguir resultados, poder entender y generar métricas también que sean representativas para la empresa. Y bueno, por eso creíamos que estaba bueno que el ingeniero sepa de esto. Pásale si querés. Lo mismo con análisis. Esto un poco fuimos definiendo distintas competencias, no sé, procesamiento de grandes flujos de información, análisis económico, social y ambiental. Esas son cosas que a lo largo de la carrera las van a ir viendo. Y bueno, también en esto fue un poco menos los que nos decían que había relación, porque justamente, no sé, por ejemplo, lo que es análisis de medio ambiente, higiene y seguridad, y no está tan relacionado con la agilidad, entonces por ahí la gente decía no aporta valor el ingeniero. Pero bueno, esto nos fue ayudando a entender un poco más en dónde sí, en dónde no se podía aplicar.
Bien, acá tomamos un ejemplo, el de análisis de mercado, que también el 76% decía que había relación y de ese 76%, el 47% decía que el ingeniero aportaba la agilidad. Y era porque el ingeniero está capacitado para interpretar situaciones, tanto dentro como fuera de la empresa, entender qué está pasando, conocer los mercados, si bien es algo que lo estudiamos por ahí en una materia, el que se dedica a eso lo entiende rapidísimo, así que bueno, un poco venía de ese lado. Después tenemos lo que es el perfil, esto un poco lo habíamos apuntado a que nos llevamos de la carrera, entonces cómo nos formamos, que podemos tener esto que es nexo de conectar distintas partes de la carrera y tener la visión integradora, de decir, bueno, podemos entender un proceso de una empresa completa sin capaz estar muy metidos. Actitud crítica y flexible, esto de en las distintas materias de poder entender cuáles son las variables importantes, cuáles no, no sé, a dónde atacar, como decían los chicos que habían trabajado sobre los dolores del proceso. Entonces, bueno, eso es un poco lo que nos va formando la carrera. Y de esto, uno de los puntos era el trabajo en equipo, que también, como los puntos anteriores, veíamos que sí había relación, sí había vínculo, y en este caso era de los dos lados, o sea, la mayoría, el 47%, había dicho que era tanto el vínculo desde el ingeniero como desde la agilidad. Justamente porque el ingeniero tiene esto de la gestión de recursos humanos, liderazgo, o sea, todo lo que vemos en RELA viene de la parte de recursos humanos, y en la parte de agilidad, esto de que hay equipos multidisciplinares, por ahí no son equipos en donde son todos desarrolladores, incluso ni siquiera en el software. Entonces un poco el poder trabajar con distintos perfiles es algo que creo que desde la ingeniería lo aprendemos, pero está buenísimo la parte de agilidad porque nos traslada esos conocimientos o cómo integrar estas distintas disciplinas. Y bueno, la interacción entre personas, el trabajo colaborativo son puntos que son muy importantes para la agilidad y que está bueno que le aporten al ingeniero. Después, bueno, hicimos algunos análisis multivariados, que esto fue la parte como más complicada del proyecto, en donde empezamos a ver distintos como grupos de los encuestados, empezamos a como comparar más variables, no solo dos, y esto lo habíamos dejado como abierto por si otros grupos querían tomar esta información y aprovechar e investigar más, porque esto nos fue diciendo que no tenemos acá las variables, pero por ejemplo que de los graduados, los que estaban en determinada universidad tenían ciertos conocimientos, o que la parte del perfil del ingeniero aportaba un montón a la agilidad. Entonces, bueno, fueron distintos análisis que hicimos que quedaron abiertos por si alguien lo quería seguir. Y un poco las conclusiones de nuestro proyecto fue justamente esto, que la agilidad es una nueva filosofía de trabajo que creemos que vino para quedarse, porque muchos nos decían cuando arrancamos el proyecto, no, pero es una moda, eso seguro se pasa, y creo que no. Se puede aplicar en distintas áreas, como les decía, surgió en el software e incluso cuando nosotros lo estábamos investigando ya había empresas que lo estaban intentando trasladar. Que es un proceso gradual de cambio. Obviamente no podemos ir a una empresa y decir, bueno, a partir de mañana trabajamos de manera ágil, porque nadie se los va a permitir. Es cambiar la mentalidad, cambiar completamente el esquema y bueno, obviamente es difícil. Después esto que para el ingeniero, que nos agrega valor, es una ventaja competitiva conocerlo, saber cuáles son estas buenas prácticas que se pueden aplicar hasta en una industria. Agrega valor en ambos sentidos, esto que veíamos recién, que el ingeniero aporta la agilidad y la agilidad le aporta un montón al ingeniero. Las capacidades que se complementan con Agile, todo esto lo que veíamos recién de los distintos rubros que definimos dentro del ingeniero, las competencias, que nos da nuevas oportunidades laborales. Esto lo veíamos justamente cuando estábamos buscando trabajo, que en muchos lugares lo pedían, y que para nosotros en ese momento era súper importante que lo incluyan como material dentro de la carrera. Por suerte la profe lo hizo, así que nada, está buenísimo que ya lo puedan ver desde la facu y que no sea algo que lo ven directamente en el trabajo y nada más. Así que bueno, eso un poco fue nuestro proyecto.
Bueno, y los dejo con los chicos, que los chicos tomaron nuestro proyecto y en base a ese trabajaron, lo usaron de marco teórico. No sé si quiere hacer alguna pregunta a Mariana ahora, si no, seguimos con los otros grupos y hacemos las preguntas al final. ¿Sí? Dale. En el 2020 lo presentamos, o sea, 2019-2020 fue cuando lo estuvimos desarrollando. ¿Y en qué momento habían empezado a desarrollarlo, digamos? 2019, Ah, sí, bien. más o menos en mayo creo que presentamos la idea y ahí estuvimos un tiempo hasta que encontramos a la profe que sabía del tema, porque también como era algo nuevo, no había directores o dentro de los que solían ser directores en la carrera que supiesen. Entonces nos contactamos con María Elena y ella lo sabía por la parte del software más que nada. Así que. Sí, habíamos arrancado ese año, sí, creo que desde enero que empezamos, que ya teníamos casi, no, a mí me faltaba rendir una materia, Cande ya había terminado, y ahí empezamos a averiguar qué podíamos hacer y bueno, ahí estuvimos investigando. De hecho, Cande estaba en un trabajo que se aplicaba a Scrum, entonces ahí fue como empezamos a entender un poco eso, era bien de software, pero empezamos a ver que muchas de esas cosas se podían aplicar. Pero antes en la carrera no lo habían visto, digamos. No, nunca. ¿Alguien más? Bueno, los presenté antes, pero acá los presento nuevamente. Valentín y Lautaro. Y atrás seguimos con Elías. Está en el... Buenas tardes. Seguramente, después de la exposición de nuestra compañera, ya tendrán los conceptos mínimos de Agile y seguramente también ustedes conocerán al Banco BBVA. Pero realmente, ¿todos conocen su historia? Les vengo a contar que en España, más precisamente en País Vasco, allá por el siglo XX, José Francisco y su socio, don Emilio, fundaron lo que hoy se conoce como Banco BBVA. Inicialmente enfocaron sus procesos de manera tradicional, haciendo procesos repetitivos, predecibles, con estructuras jerárquicas en las organizaciones, roles bien definidos en su organización y hasta gestionaban sus proyectos en un modelo en cascada. Pero bueno, esto fue muy positivo para la empresa. Es más, lograron llegar a prácticamente todo el mundo. El Banco BBVA, todo el mundo lo conoce. Pero, ¿qué se iban a imaginar José Francisco y don Emilio, que en el siglo XXI iban a tener que lidiar con la web 3.0, préstamos a través de una app de celular y hasta criptodivisas? Es por eso que su actual director, Carlos Torres, frente a todo este ambiente tan complejo, cambiante, volátil, es que decidió hacer un cambio total. Decidió cambiar sus procesos tradicionales por un enfoque ágil de sus procesos, haciendo foco en la reflexión, el trabajo en equipo, la colaboración, el empoderamiento de cada uno de los miembros del mismo y la gestión ágil de sus proyectos a través de trabajos de manera iterativa e incremental y análisis transversales. Allá en el año 2020, yo y mi compañero Lautaro, que me abandonó ahora, arrancamos este proyecto y escuchamos esta historia. Y pensamos, ¿por qué no poder vincular todo lo bueno de Agile con la ingeniería industrial? Y trabajar con una empresa que se desarrolle en un ambiente VICA. Fue en ese momento donde nos encontramos con nuestros amigos de Agrofy. Que Agrofy, les comento, que es una empresa totalmente digital, es un marketplace del campo. Para que lo entiendan mejor, es como el mercado libre del campo, es líder en su segmento. Y se encontraba con un crecimiento exponencial allá 2020 por la pandemia.
Y es ahí donde yo y Lautaro decidimos hacer un abordaje ágil de sus procesos, porque tenían muchas falencias por este crecimiento exponencial que habían sufrido. Continuando. Entonces, queríamos trabajar con Agrofy en este contexto VICA y a su vez nosotros, en nuestro interior, queríamos trabajar con ciertos pilares como la comunicación, la motivación, el trabajo en equipo y el liderazgo. Es decir, queríamos trabajar con Agile. Como nombró nuestra compañera antes, estos son muchos de los principios y valores de esta filosofía. Entonces, les quiero dejar en claro que la agilidad no es el fin, es el camino. Y de esto nos dimos cuenta porque más allá de presentar propuestas de mejora para la empresa, para hacerla más eficiente y acercar a sus equipos a la agilidad, queríamos gestionar nuestro proyecto, Lautaro, Valentín y María Elena, de manera ágil. Es por eso que tomamos ciertos principios de Scrum, Kanban, releases y distintos valores y principios del manifiesto ágil para gestionar nuestro proyecto de manera ágil, de manera totalmente innovadora. Es por eso que trabajamos a través de entregables o MVP o mínimos productos viables, en lo cual cada release iba agregando funcionalidad, iba siendo validado por el personal de Agrofy. De esa manera nos íbamos acercando de mejor manera a las soluciones, íbamos priorizando los puntos de dolor que realmente agregaban valor a Agrofy. Continuando. Como vemos en pantalla, cada release era independiente uno del otro. Y a medida que íbamos avanzando, íbamos acotando el alcance. ¿Por qué? Comenzamos analizando toda la empresa, pero después, a medida que iban pasando los días y los meses, íbamos priorizando esos puntos que realmente agregaban valor a la empresa. A su vez, en la dualidad, vemos que cada release que iba pasando iba creciendo en funcionalidad. Como nombré anteriormente, cada release era independiente uno del otro, pero se complementaban entre sí y generaban sinergia para aportar hacia un todo. Y para finalizar, una vez definido el enfoque que queríamos trabajar a través de releases, definimos los objetivos en nuestro proyecto final, que eran reducir el tiempo promedio de respuesta a los requerimientos del cliente en los equipos que definimos como objetivo, que en simples palabras es a los requerimientos del cliente responder de manera más rápida. Y aumentar el tiempo de permanencia de los usuarios en la plataforma web de Agrofy. Esto también, para que lo entiendan, es que una persona que quiera comprarse una cosechadora, la web de Agrofy le parezca más intuitiva y más simple y pase más tiempo en la plataforma. A continuación, los dejo con mi compañero Lautaro, que les hablará de la famosa incepción y el relicero. Buenas. Valentín está en ventas, me parece, ¿no? Se notó. Che, bueno, antes de seguir un poco, les quería contar cómo arrancamos nosotros. O sea, todo esto que contó Valentín fue el transcurso, los últimos 2 meses o 3, de un laburo de 1 año, más o menos, tiempo más, tiempo menos. Cuando arrancamos no teníamos ni idea de nada. O sea, de todos los conceptos que comentó Valentín no conocíamos absolutamente nada. Lo único que sabíamos era que queríamos laburar con comunicación, personas, trabajo en equipo, motivación. Teníamos como las ideas sueltas, no sabíamos cómo aglomerarlas. En algún punto nos dimos cuenta de que las metodologías ágiles o Agile podía ser el camino para juntar todo esto y laburar tocando esas habilidades blandas que a nosotros nos gustaban, pero no teníamos ni idea qué hacer tampoco. O sea, estábamos en cero. Una profesora nos presenta a Candela y a Mariana y nos dice, che, miren, ellas hicieron este proyecto. O sea, cuando nosotros arrancamos el proyecto ya se habían recibido. Y entonces dijimos, bueno, pará, démosle por acá. Empezamos a formar, vimos que el proyecto de ella en realidad era el marco teórico nuestro, o sea, era como la base teórica que nosotros necesitábamos, pero aún así, de vuelta, o sea, está bien, hagamos un proyecto con metodologías ágiles, suena espectacular, seguramente va a quedar bien, pero ¿qué? O sea, tampoco teníamos mucha idea de qué hacer. En el medio nos contactamos con una persona acá de la Facu, profesora de posgrado, Ximena Valente, que es una coach ágil de renombre internacional, una genia total la mina, y nos empieza a explicar un poco de lo que hacía ella, y en algún momento nos pasa esta idea de lo que dijo Valentín recién,
que fue como una idea semilla, que es, che, ¿por qué el proyecto no lo hacen ágil? O sea, ¿por qué ustedes no se consideran como un equipo propio de personas, como jugando a ser una empresa, hacen una especie de laboratorio interno y ustedes este proyecto lo hacen de forma ágil? Buenísimo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en ese cómo lo hacemos tardamos meses y meses y meses iterando e intentando resolver el cómo llevamos adelante un proyecto de forma ágil. Y en el medio, toda la historia de Agrify que contó Valen, ahí decidimos decir, bueno, si nosotros vamos a trabajar con Agrify y nuestro proyecto va a ser de metodologías ágiles, nosotros trabajemos de forma ágil, pero intentemos aplicar metodologías ágiles en Agrify, en la empresa. Lo cual, para 2 estudiantes de ingeniería industrial que tienen 0 experiencia en agilidad, intentar generar una transformación de tal tipo, digamos, una empresa que labura de forma normal, intentar hacer esa migración hacia Agile, era un desafío enorme, que no teníamos ni la expertise, ni el conocimiento, y mucho menos el tiempo para hacerlo, porque en 4 o 5 meses María Elena nos iba a estar tocando la puerta diciendo, muchachos, saquen el proyecto. Entonces lo que dijimos fue, bueno, hagamos un proyecto estándar, digamos, agarremos un proceso, definamos equipos objetivos, relevemos, levantemos puntos de dolor o problemas, propongamos mejoras, pero que esas mejoras tienen que cumplir un doble rol, tienen que resolver esos puntos de dolor, pero también tienen que acercar a los miembros de los equipos que componen o que llevan adelante ese proceso a los valores de la agilidad. Ese fue nuestro compromiso, decir, estas medidas no solamente te van a resolver el problema, sino que también te van a ayudar a que tus recursos humanos o que tus equipos o que tus procesos estén un poco más cerca de los valores de la agilidad. Fíjense lo que digo, o sea, paso de decir, aplicamos Agile a todo este discurso largo que dije recién. Entonces, ya con esos 2 objetivos en mente, identificamos que el proyecto iba a tener, como dijo Valentín y María Elena antes, este doble rol. O sea, íbamos a estar nosotros trabajando en una empresa, el proyecto en sí mismo, pero nosotros también íbamos a hacer este laboratorio Agile entre nosotros para laburar, y todo eso iba a ser parte del proyecto, había que documentarlo, había que formatearlo, digamos. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo es escribir un proyecto de forma ágil? ¿Cómo serían los entregables, digamos? ¿Cómo pasamos de la patineta al auto que mostró ella recién? ¿Qué forma tiene en un proyecto final de ingeniería? Entonces dijimos, bueno, hagamos así, que cada parte, dividamos el proyecto en partes y que cada parte tenga una porción de todas las mejoras. Y entre las partes vamos a incrementar la funcionalidad de esas mejoras. Y esas partes, nos sentamos con María Elena y le decimos, mira, cada cierto tiempo te vamos a entregar estas partes. Entonces, poniéndolo en palabras concretas de cómo se llama ahora, eso es un release, un entregable. Entonces, mira, nuestro proyecto lo vamos a hacer en entregables, cada partecita que te demos va a tener información de todo el proyecto, y eso va a ir creciendo hasta llegar a ser el proyecto final. Ese fue el modo de resolver de la patineta al auto que le encontramos nosotros. Entonces dijimos, bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, si queremos hacer mejora en una empresa, relevemos los problemas. No, hay que hacer un paso antes. Primero tenemos que definir todo este marco de trabajo o esta experiencia Agile, cómo la vamos a laburar nosotros. Entonces, la forma que encontramos de hacer eso fue la incepción. Digamos, la incepción es el primer paso que nosotros hicimos para el proyecto, que es básicamente la planificación del proyecto con algunas herramientas ágiles, pero también teniendo en mente cómo iba a ser el proyecto. Digamos, si queríamos un proyecto que se entregue de a pedacitos y que cada parte tenga todo el proyecto, no podíamos usar una herramienta de planificación tradicional. Entonces, para la incepción la compusimos lo primero que hicimos fue un mapa de impactos, que no sé si vieron el concepto de mapa de impactos acá en la cátedra, se los explico rápidamente, es hacerse 4 preguntas. ¿Para qué hago el proyecto? ¿Qué roles necesito para cumplir esos objetivos del para qué? ¿Qué impactos tienen que generar esos roles para cumplir los objetivos? ¿O cómo se ven impactadas esas personas por el hecho de hacer el proyecto? ¿Y qué tareas hay que hacer? Que eso básicamente, ese output del mapa de impacto se usa como input para el mapa de historia de usuario, ¿no? O sea, ¿qué hay que hacer? Son esas
esas historias de usuario. Entonces empezamos ese ejercicio de decir, che, ¿para qué hacemos esto? O sea, nos sentamos los dos un día y dijimos, ¿para qué hacemos esto? Que es una pregunta que parece pava, parece sencilla, parece obvia, pero no lo es tanto porque la gente, inclusive nosotros, respondés cosas distintas. Entonces, cuando vas a hacer una planificación de todo el proyecto, son cuestiones muy estructurales, muy fundacionales del proyecto, y hay que tenerlas bien definidas. Entonces, eso es un poco lo que charlaba Valentín antes, de decir, el incremento de funcionalidad era de a pedacitos, pero el alcance del proyecto se iba achicando, que fueron los círculos que él mostraba que se achicaban, es porque al principio el alcance del proyecto es total, vos estás planificando para todo el proyecto. Entonces tenés el ejercicio de hacerte esas preguntas y responderlas a conciencia y ser lo más sincero posible es muy importante. Al punto tal que pusimos, ¿para qué hacemos esto? Para recibirnos. O sea, literalmente en el mapa de impacto lo primero que pusimos eso, porque si no tuviésemos que recibirnos, probablemente no hubiésemos juntado esa tarde y hubiésemos ido a tomar una birra por ahí. Y así fuimos definiendo todos los pasos, nutrimos un mapa de historia de usuarios, teníamos ya identificamos los roles, identificamos los qué, digamos, qué teníamos que hacer, y lo que hicimos básicamente es definir un marco de trabajo propio que tome buenas prácticas y valores de Agile, pero que no era Agile, no era nada, era un marco de trabajo propio, porque no nos interesaban las etiquetas, sino hacer este ejercicio del experimento propio del laboratorio. Entonces, en ese marco de trabajo dijimos, bueno, usemos algunas prácticas de Scrum, trabajemos en sprints, usemos Jira para tener un tablerito tipo Kanban, dividamos la carga de trabajo, dividamos el tiempo, más o menos planifiquemos cuántas horas le podemos dedicar por semana, prioricemos la pila de trabajo, prioricemos las historias de usuario, trabajemos con puntos de historia de usuario para saber cuánto nos iba a llevar esa tarea más o menos. Todo eso lo cargamos en un Jira y como que teníamos una incepción, digamos, como que jugábamos a ser ágiles en la planificación del proyecto. Una vez que teníamos esa incepción, que fue el paso fundamental, empezamos con el laburo en Agrofile, que fue el Release 1. El Release 1 fue el relevamiento. ¿Por qué la incepción en el Release 0? Porque no se lo íbamos a entregar a nadie. O sea, nosotros teníamos dos clientes. Nuestro cliente principal era Agrofile, el que le íbamos a hacer las propuestas de mejora. Pero teníamos otro cliente que era María Elena, la que nos exigía también cómo debíamos trabajar para terminar este proyecto. Entonces, ese Release 0 era como una planificación interna. El Release 1 sí ya era el relevamiento de los procesos objetivos, que en Agrofile trabajamos con los procesos de cierre de relación comercial y todo el proceso hasta que ellos dan de alta un nuevo cliente, dan de alta sucursales virtuales para venta en una página web como si fuese Mercado Libre. Y trabajamos con dos equipos, el de Customer Success y el equipo de operaciones. En Customer Success, básicamente íbamos a hacer foco en mejorar las relaciones con el cliente y en el ida y vuelta de la información que había con ese cliente, y en el equipo de operaciones, cómo era la carga de la información en la plataforma digital de Agrofile, toda la información del cliente que se necesita para dar de alta una sucursal virtual. Pasa, por favor. Entonces, bueno, ahí identificamos un montón de puntos de dolor. Acá trajimos uno para explicar lo que viene después, a modo de ejemplo, que era que había una falta de organización y trazabilidad en las relaciones con el cliente. O sea, las reuniones, las definiciones, los idas y vueltas quedaban en el aire, quedaban en mails desorganizados, no quedaban en ningún lugar. Entonces lo que dijimos fue, bueno, hagamos una planilla, como una minuta de reunión donde quede esto registrado. Y, o sea, pensándolo así, es bastante pavo, es una minuta de reunión donde diseñamos algunos campos, dijimos cómo la tenían que usar, en dónde la tenían que usar, pero el poder que tenía esa minuta era básicamente estructurar la información y el proceso de comunicación que Agrofile tenía con las personas más importantes para ello, que son sus clientes. Y ese es uno de los valores de la agilidad o del corazón de la agilidad, que es la comunicación y el compromiso, en este caso, con el registro de la información. Y esa era la verdadera significancia que tenía la propuesta de mejora, acercar a estos muchachos de Agrofile a los valores de la agilidad o de lo que se conoce como el corazón de la agilidad. Pero hasta acá, con todo lo que les dije, no hicimos nada de lo que les había contado de tener todo el proyecto en cada pasito del proyecto. Entonces dijimos, bueno, cuando terminamos el relevamiento, hagamos propuestas de mejora
estas propuestas de mejora hagámoslas, digamos, con bajo grado de detalle, y que ese es el primer entregable. Entonces, definimos todas las propuestas de mejora, y el Release 3 lo que tiene es toda la solución a los problemas que levantamos antes, pero con bajo grado de detalle. Entonces, pasa una más, por favor. Básicamente, por ejemplo, esta planilla de información, que la llamamos planilla CRM, justamente por el acrónimo CRM que conocen del sistema, y en el Release 2 lo que hicimos fue definir el propósito, la estructura y las falencias que tenía que cubrir. Y le entregamos eso, le dijimos, mirá, María Elena, acá está la planilla, pero era como una especificación funcional de la planilla. Entonces, ella validábamos con la gente de Agrofy, y ahí pasábamos recién al Release 3. En el Release 3 íbamos a hablar de la misma planilla, pero íbamos a definir los campos, los atributos, los nombres, o sea, una definición con más funcionalidad y con mayor grado de detalle, ¿sí? Volviendo a esta analogía de los círculos. Pero el Release 2 contenía todas las propuestas de mejora con bajo grado de detalle. Le dimos alto grado de detalle en el Release 3, o sea, repetimos todo lo mismo, pero mucho más específico. En el medio íbamos laburando como en periodos de trabajo o sprints, donde validábamos con toda la gente que era importante para el proyecto, que habíamos definido en el mapa de impacto. Una era María Elena, que era la Product Owner de la facultad, otra era el que habíamos definido como Product Owner dentro de Agrofy, y obviamente el resto éramos nosotros dos, que también nos tenían que cerrar las propuestas. Pasame una más, por favor. Entonces el resultado de la planilla, por ejemplo, en el Release 3 fue este. Esto fue lo que entregamos nosotros en el Release 3. Fíjense que ya tiene toda la información que sabemos que el cliente quiere, porque en el Release 2 se lo habíamos presentado, y ya estaba lista para ser entregada. ¿Pasa? Entonces dijimos, bueno, hagamos un último release, un Release 4, que básicamente sea el protocolo o el plan de implementación de la mejora, donde escribimos manuales de uso, detallamos las partes del proceso en donde debían usarse, quiénes las iban a usar, etcétera, etcétera. O sea, esa iba a ser como la definición final de la propuesta de mejora. Lo hicimos para esta planilla que les estoy presentando acá y para todo el resto. Otra de las propuestas de mejora que hicimos fue una capacitación sobre Agile, porque bueno, obviamente no íbamos a poder trabajar mucho si la gente de la empresa no sabía básicamente a dónde estábamos apuntando. Y ahí contamos también la historia del BBVA. Ya estaría para que la cambie, ¿valen? Pasá, por favor. Diseñamos indicadores, 3 indicadores de productividad para que puedan medir el rendimiento de los colaboradores y de los miembros del equipo. Indicador de productividad, el segundo indicador era un indicador de demora. Hicimos un manualcito de firmas que básicamente dice quién tiene que autorizar qué etapa del proceso. O sea, fíjense, la propuesta de mejora es súper simple, pero también siempre estuvo trabajada con esta forma de hacer la especificación funcional, validar, volver, diseñar, validar, volver, el protocolo de implementación. Pasa, por favor. Y por último, una planilla de estimación y priorización que era como un tablero de gestión con unas macros en Excel que ayudaban a organizar y a gestionar la pila de trabajo dentro de los equipos que habíamos definido como objetivo. Como dijo Valen también, el segundo de los objetivos era que la gente se quede más tiempo en la página, y para eso hicimos mejoras a la interfaz de usuario. Hicimos como una especie de análisis funcional de los elementos y de las ubicaciones espaciales de los elementos dentro de la página, y también hicimos esas propuestas. Y bueno, hasta ahí. Ahora Valen les va a contar un poquito de las conclusiones de todo esto. Muchas gracias, Lautaro. Primero vamos a vincular los objetivos de nuestro proyecto con las propuestas de mejora realizadas. Por ejemplo, la planilla CRM tal vez es una simple planilla de Excel, pero ordena y estandariza el proceso de comunicación con el cliente. Algo que parece simple, pero cuando uno entra en la vorágine de una empresa, pierde muchísimo tiempo en búsquedas. Muchas veces hasta se pierde la información. Entonces, esto parece algo simple, pero muy poderoso, que tal vez, siguiendo un enfoque ágil, podemos llegar a realmente poner la información y los campos que el cliente necesitaba, porque tal vez los que yo pensaba que iba a necesitar el cliente de Agrofy no eran necesariamente los más funcionales. A su vez, por ejemplo, la capacitación de Agile realmente
les muestra otra mirada en su forma de trabajo, los acerca a valores de la agilidad como la colaboración, el trabajo en equipo, e intenta hacerles un acercamiento a una forma distinta de trabajar. Piensen también que en las empresas hay una gran resistencia al cambio, no es fácil cambiar. Por suerte, estas empresas tienen personas trabajando con una antigüedad de 5 años y es complicado. Imagínense en empresas que tienen personas con una antigüedad de 10 o más. Nosotros hicimos una capacitación que es un acercamiento, pero todo esto tiene que ser un proceso que tiene que ser también acompañado en todos los niveles de la organización, porque si no, se va a perder. A su vez, por ejemplo, los indicadores que desarrollamos en Power BI, donde antes no había información, brindan un indicador para la toma de decisiones, para nivelar la carga de trabajo, para facilitar la gestión. ¿Cuánto se puede solucionar? ¿Cuánto se puede mejorar y medir con un indicador? Y seteando ciertos parámetros y escuchando y teniendo en nuestro proyecto a personal de Agrofy para que nos ayude a desarrollarlo, pudimos lograr una mejora que realmente aporta valor a ellos. Y a su vez, un tablero que diseñamos para la gestión de los equipos empodera y permite autoasignarse trabajo, reasignarlo entre ellos, permite gestionar tiempos de mejor manera y estandarizar un proceso que antes quedaba en la experiencia del que más tiempo tenía en el equipo. A modo de conclusión, también quiero remarcar la experiencia de trabajar con Agile. Nosotros, como comentó Lautaro, cuando comenzamos este proyecto, con suerte habíamos escuchado el concepto de Agile, no sabíamos nada. Y fue toda una gran experiencia y los animamos a hacerlo y a tener mucha motivación para no darse por vencido y ver que algo porque no lo saben es imposible o no se puede incluir en la carrera. La ingeniería industrial tiene un poder enorme, tiene una flexibilidad, te permite pensar los proyectos y los procesos de manera integral. Entonces, los animo a buscar nuevos conceptos, a complementarlos y ahora que le quedan los últimos pasos de la carrera, presten mucha atención a todas las materias, a los nuevos conceptos, porque uno realmente en la vida y en los proyectos no sabe cuándo los puede combinar con otro proyecto y realmente llegar a una solución o a un proyecto con el que soñamos y lo veíamos imposible al comienzo. Así que bueno, para terminar los dejo con la vinculación de Agile con la ingeniería industrial de Lautaro. Esto no la vamos a hacer muy larga con respecto a eso porque, bueno, lo explicó ella a la perfección, pero sí algunas lecciones aprendidas de esto que para compartírselas porque las consideramos realmente muy valiosas. Si tuviésemos que definir Agile en una palabra, digamos, probablemente sería adaptabilidad, ¿no? La famosa adaptación al cambio, que así como suena está espectacular, adaptarse rápido a los cambios del mercado en etapas tardías del proceso. Pero eso tiene una contracara, que por lo menos cuando nosotros nos empezamos a meter en esto, nadie nos las dijo, que es la siguiente. Digamos, nosotros tenemos se conoce como sesgo cognitivo, no sé si lo escucharon hablar, nosotros tenemos aversión a la pérdida, que es una de las principales razones por las cuales cuesta tanto cambiar. Nos pesan el doble, empíricamente se sabe, las pérdidas de lo que nos pesan las ganancias. ¿A dónde voy con esto? Que es, digamos, todo esto de ir cambiando y validando, porque, digamos, nosotros le llevamos el trabajo a ella, o se lo llevamos a la gente de Agrofy, y no era, está espectacular, chicos, sigan. Todo el tiempo era cambiar, todo el tiempo era modificar, y toda esa incertidumbre y esa inestabilidad te va afectando un poco, y es difícil gestionar la emocionalidad cuando estás permanentemente cambiando, sentís que estás pisando barro y que no avanzás nunca. Entonces, aprender a gestionar esa resistencia al cambio, la aversión a la pérdida, es sumamente importante. Nosotros creo que lo practicamos de forma, aunque sea inicial ahora, y como dijo ella antes, es súper importante en el mundo empresarial, gubernamental, los mercados globales, o sea, donde sea es completamente necesario cambiar. Y trabajar el manejo de la incertidumbre, de la incerteza, de decir todo el tiempo tengo que cambiar, ¿estoy avanzando o estoy clavado en el mismo lugar? Eso realmente es una lección muy importante. Después nosotros trabajamos con un tablero Kanban, que también es como una herramienta que está bastante en boga, y la verdad que es súper sencilla. Nosotros la teníamos con 3 columnas, ¿no? Lo que estaba en proceso, lo que teníamos que hacer y lo que habíamos terminado. Y tiene un poder visual que es impresionante. O sea, el hecho de abrir un tablero y que vos veas ahí el pendiente, lo que te falta por hacer,
créanme que hace que trabajes mucho más rápido. Es como el ojo del amo ahí diciéndote, che, loco, te falta esto, lo tenés pendiente acá. Así que eso nos resultó muy, muy bueno. Otra de las cosas que nos dimos cuenta con Valentín es que como que aprendimos Agile de forma Agile, digamos, haciendo test and trial, ¿no? Prueba y error. Estudiando un poquito, haciendo, nos equivocábamos, nos corregíamos, volvíamos, aprendíamos un poquito más. Entonces fue como que aprendimos la misma metodología que queríamos aprender, la aprendimos aplicándola, básicamente, ¿no? Porque suena como un juego de palabras. Y después, por último, una de las analogías que nosotros encontramos es que este laburo que hicimos de los releases, de ir incrementando la funcionalidad, pero achicando el alcance, como si fuese una relación inversamente proporcional, tiene mucha relación con lo que puede ser lo que van a ver, porque, claro, no vieron, por ejemplo, PCP, pero lo que se conoce como una planificación jerárquica, ¿no? La toma de decisiones o la planificación estratégica en un nivel de largo plazo, táctico en un nivel de mediano término y operativo en el día a día. La incepción y el primer release de las primeras funcionalidades eran eso, eran pensar a largo plazo con bajo grado de detalle en las definiciones porque había mucha incertidumbre e ir acercándote un poquito más con mayor grado de detalle y cambiando un poco más corto en el lapso de tiempo, ¿sí? Así que bueno, me parece que dijimos todas las ideas que teníamos. Gracias por escuchar y si tienen alguna pregunta, estamos atentos. Sí, señorita Daniela. Bueno, esto para todos. Mi nombre es Daniela Gómez, ya nos vamos a ver el año que viene, así que bueno, ya vamos a tener la oportunidad de conocernos, pero quería agregar algo a lo que dijeron los chicos, que lo explicaron espectacular, que fue una experiencia personal. ¿Ustedes todos saben cómo es el tema de los proyectos finales? No, bueno, ya les queda poco, así que vayan pensando. El proyecto final se hace una vez que rinden todas las materias, ¿sí? Se puede empezar un poquito antes, pero recién es recomendable cuando rinden todas las materias. Con lo cual uno puede aprovechar todos los conocimientos que tuvo durante el transcurso del paso por toda la carrera. Ellos siempre son más o menos 6 meses y el trabajo docente más importante es del director, que en este caso fue María Elena, que los acompañó 6 meses con este proyecto, con estas idas y venidas que contaban. Pero aparte, cuando terminan el proyecto, María Elena da el ok, después pasa por un proceso de evaluación, que hay 2 evaluadores que leen el trabajo, leen el proyecto y dicen cuáles son lo que les parece bien, lo que les parece mal. Bueno, la cuestión es que me tocó de evaluadora y aparece el proyecto en el formato ágil que dicen los chicos. Yo años corrigiendo proyectos lineales que son muy buenos, pero una cosa así que uno las va leyendo, uno las va entendiendo, y estos me aparecen con un proyecto que yo digo, ¿qué es esto? Lo primero que dije, digo, aparece el release 0, digo, ¿qué es esto? Acá no entendía cómo funcionaba. Entonces lo primero que hicimos con la otra docente que también evaluaba, Liliana, es decir, Valentín, Lautaro, vengan. Entonces me acuerdo que en una reunión virtual en 10 minutos nos explicaron cómo habían pensado ellos armar el proyecto, cómo escribirlo, cómo plasmarlo, y realmente fue un placer leerlo porque era tan interesante leer una parte y te enganchaba para que después lean la otra, para ver qué sigue después de esto, y qué le agregaron, y qué le pusieron, y cuál es el otro release. Y eso fue hermosísimo a la hora de la evaluación de alguien que yo no sabía absolutamente nada del proyecto, no sabía de la empresa, no sabía nada de lo que estaban haciendo, y fue tan entendible y tan ameno la lectura que me imagino lo que habrá sido para los dueños de la empresa cuando se los fueron presentando, que ese era uno de los clientes también importantes, ¿no? Así que bueno, vayan pensando que puede haber diferentes formas de hacer los proyectos finales, y toda creatividad en ingeniería industrial siempre es uno de los pilares fundamentales. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, debo decir que los 3 proyectos de los 3 grupos llevó un gran esfuerzo de parte de ellos siendo alumnos en investigar, en estudiar, en leer. Los 3 equipos se ocuparon no solamente de leer y de investigar determinadas temáticas, sino también software. Los 3 equipos hicieron un esfuerzo tremendo y un gran esfuerzo que yo creo que es también uno de los valores, de las consignas que desde la carrera también se proyecta y se promueve, ¿sí? A que no se queden, a que sigan estudiando, a que sigan investigando, a que sigan buscando. Son 3 ejemplos, pero tenemos muchos más. Son 3 ejemplos que están directamente alineados a los contenidos de la materia y por eso los convocamos y les agradecemos desde ya que le dediquen el tiempo, el espacio para estar acá presentes. Van a ver ahora el de Elías, que no sé por dónde anda, y el de Federico, que también tiene la misma impronta, ¿sí? Un gran esfuerzo de investigación, de entendimiento del negocio, ¿sí? Los 3 son temáticas que dentro de la carrera no existían, por lo tanto también tuvieron que entender el negocio al cual tomaban como objeto de estudio. Así que, y debo decir, entre paréntesis, que los 3 grupos obtuvieron la mejor puntuación que pueden tener en un proyecto final, que no es menor y que de alguna manera reconoce el esfuerzo que hicieron. Federico, ¿querés continuar? Y no sé, Elías, si va a participar, le abrimos micrófono. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos, Elías. Bárbaro, buenísimo. Bueno, ¿escuchan bien? Ok. bien. ¿Estamos, Fede? Sí. Bárbaro. Ahí arrancamos nomás. Bueno, ahí apoyando acá de la distancia, Fede, un rato, les comento más o menos cómo lo que fue la estructura de nuestro proyecto y cómo vamos a presentarlo. Algo bastante más simplificado de lo que fue la presentación del proyecto, pero más o menos para ponerlos en tema. Vamos a hacer una introducción a lo que es el proceso plenario de Santa Fe para saber de lo que estamos hablando, contarles cuál era el estado de situación en ese momento, pasar a cuál fue el relevamiento de problemas que realizamos, mostrar un poquito, medio sencillo, el análisis de causas, y de ahí pasamos a las propuestas que fuimos proponiendo y al análisis de recursos también. Y unas conclusiones finales. Bueno, ahí Federico va a arrancar contándoles más o menos cómo es el proyecto, el sistema penal de Santa Fe. Bueno, el proyecto se desarrolló, como dice ahí, en el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, en el fuero penal. Que sea el fuero penal quiere decir que el juez va a determinar una sentencia, en el caso que encuentre el acusado culpable, y puede ser que cumpla pena en la cárcel. Particularmente nosotros lo hicimos en la segunda circunscripción. Santa Fe está dividido en 5 circunscripciones, la cual abarca, Rosario obviamente, Granero, Baigorria, Ibarlucea, Pérez, Funes, Zavalla y Soldini. Justamente, como decía Marilena antes, nos pareció interesante hacer el proyecto en el Poder Judicial por ser un proyecto, una institución totalmente diferente a lo que se está habituado a hacer como un proyecto de ingeniería industrial. Por ahí cuando comencé a estudiar relacionado a la carrera como mucho más vinculada a empresas manufactureras, donde se había una materia prima, donde se hacía un proceso que estaban perfectamente definidas, se hacía un producto que se vendía al mercado. Bueno, esto es totalmente distinto en una institución donde está manejada principalmente por abogados, una profesión diferente totalmente a la nuestra.
Y nos pareció un buen ejemplo para mostrar que la ingeniería industrial se puede aplicar y que tenemos para realizar un aporte fuera de lo que son las fábricas también. Volviendo un poco al proyecto, el sistema que usa la provincia de Santa Fe, el sistema acusatorio, uno de las pocas provincias donde se realizan audiencias orales hasta el 2014, y es lo que pasa en la mayoría de las provincias. Los juicios se hacen a través de expediente, un sistema mucho más burocrático, mucho más lento. Básicamente el sistema tiene tres partes: la fiscalía, que está a cargo de la investigación; el defensor, que es quien garantiza que se respeten las garantías constitucionales que tiene el acusado; por último, un juez que dirime quién de las dos partes tiene razón y produce una sentencia si encuentra al acusado culpable. Y algo importante, que las partes argumentan ante juez en audiencias públicas, y la única forma de introducir una prueba, es mediante la declaración del testigo en la audiencia. Es decir, un testigo no comentó algo importante en el juicio, bueno, esa es una prueba que no se incorpora y no se puede tener en cuenta a la hora de hacer el veredicto. El proceso penal está dividido en etapas. La primera etapa es la IPP, investigación penal preparatoria, donde básicamente el fiscal lo que hace es tratar de encontrar evidencia, investiga y determina si esa denuncia que se le hizo en su momento puede terminar con el acusado culpable, o simplemente archivar porque no encuentra evidencia suficiente para culpar al acusado. Una etapa intermedia, que está dividida a su vez en dos partes: una acusación, que es una parte formal donde se lleva una carpeta donde dice: este es el acusado, estas son las pruebas y esta es la sentencia que yo estoy pidiendo. Y por último, dentro de la parte intermedia, hay una audiencia preliminar, que es una audiencia donde se juntan las tres partes: juez, defensor y fiscal, donde se ponen de acuerdo cuáles son los testigos que van a pasar a la audiencia y qué hechos se van a querer probar, junto con la sentencia que se va a querer pedir, la pena que se le pide al acusado. Por último está la parte más conocida, que es el juicio oral, donde las tres partes se juntan y se realiza el juicio. Una parte importante para aclarar, que el juez que interviene en el juicio oral es distinto al juez que interviene en la parte de la audiencia intermedia. Lo que se busca es que el juez de la audiencia oral llegue lo más limpio posible, sin datos previos, de manera que pueda tener un preconcepto del acusado. Avanzar, por favor. Bueno, eso es lo que estuvimos hablando recién, es en el caso de que se llegue hasta el final de las etapas. Hay salidas alternativas al juicio oral que lo que buscan es comprimir un poco el sistema. Ahora vamos a ver los números, pero básicamente y rápidamente las menciono. Puede ser que hace desestimación de la causa, el fiscal no considera que el hecho constituya un delito, un archivo en la causa cuando no se encuentra prueba suficiente. Un criterio de oportunidad es que dice, no sé, alguien pasa a robar una manzana y dice que no tiene sentido avanzar con esta investigación. Suspensión del procedimiento a prueba, esto se da muchas veces en los casos mediáticos, donde se le acusa a alguien y bueno, esa persona acusada va a hacer una tarea comunitaria. Son normalmente casos poco graves. Lo mismo en el caso de la mediación, donde las partes se ponen de acuerdo. Y por último está el juicio abreviado, que si bien interviene un juez, lo que hace es tratar de ponerse de acuerdo entre las partes, donde el juez convalide la sentencia y bueno, se abrevian mucho más los plazos del proceso. Bueno, ahora le iba a comentar el estado de situación que lo encontramos al momento. Un comentario importante: nosotros al proyecto lo hicimos en el 2019, perdón, en el 2020, entonces tuvimos que en cuenta los datos del 2019 hasta el 2014, que el 2014 fue cuando se implementó el sistema acusatorio que expliqué recientemente. Bien, como
como se puede ver en el proceso, nos muestra cómo desde el inicio del funcionamiento del sistema, la cantidad de juicios orales en la circunscripción se fue incrementando constantemente, siendo que en 2019 se realizaron casi 150 juicios en el año completo. La salida alternativa que les comentaba Fede recién, como podemos ver en este gráfico, son un filtro muy importante para el sistema, porque podemos ver acá en este gráfico que del total de las causas del 2019, solamente 149 llegaron a juicio oral, son muchas en la evolución anual, pero en el total de causas presentadas en el año son 0,25% aproximadamente, totalmente las causas que llegan a juicio oral. Es decir, hay un filtro muy importante antes. Como sabemos, como se sabe, hay una condición que los acusados pasar pueden ser detenidos con prisión preventiva hasta la llegada del juicio. Ocurre que la prisión preventiva tiene un límite por ley que puede ser de 2 años y por prorrogar excepcionalmente a 1 año más, y como podemos ver en las inscripciones, el tiempo promedio que los acusados pasan en prisión preventiva varía muchísimo, siendo que en Rosario supera el promedio el límite de 2 años, y en promedio también, como ven de la derecha, más del 60% de los detenidos pasan más de 2 años hasta detenidos a la consecución del juicio. Este es uno de los principales problemas que hemos encontrado y sobre uno de los que vamos a trabajar. Acá se ve el tiempo de las distintas etapas que le comentaba Federico antes, graficado un poco. Tenemos la etapa de la investigación preliminar, que es desde la ocurrencia del hecho hasta la acusación, que demora más o menos en promedio 370 días, y desde la acusación hasta el juicio, que son las etapas que dependen de la organización de la oficina general para organizar las distintas etapas, ahí rondaba en los 613 días. Uno esperaría que, se podría imaginar que la etapa que más demorase fuese la de la investigación, pero no, realmente en la realidad es al revés. Entonces, por la longitud de esta última etapa, por los problemas que acarrea y por las distintas condiciones que se pueden llegar a trabajar, nosotros nos decidimos enfocar en esa segunda etapa del proceso, para trabajar en esos tiempos. Dentro de los problemas, bueno, existen muchos, entre ellos podemos nombrarles algunos como son el excesivo tiempo que un acusado puede transcurrir en prisión preventiva, que tiene perjuicio tanto para el acusado como para el Estado. Se dificulta mucho con tanto paso del tiempo la convocatoria de los testigos una vez que llega al juicio. Por ejemplo, un juicio que se realiza 2 años después de ocurrir el hecho, es muy difícil localizar a la gente, hay que trabajar para refrescar la memoria, trabajar en las declaraciones, pueden verse modificada la percepción de los hechos, ocurre que gente que se unía a declarar o se fue a vivir a otro país, por ejemplo, que van perdiéndose esas pruebas, y todo eso repercute pública negativa hacia el sistema de justicia. Bueno, y pasamos rápidamente al relevamiento de los problemas. Bueno, quisimos poner a investigar cuáles eran las causas que generaban este retraso. Eso que mostraba Elías recién, del tiempo de más de 2 años para resolver casos donde había gente en prisión preventiva, es justamente para eso, para gente en prisión preventiva. Después hay casos donde no está la gente en prisión, que la ley no está detrás corriéndolo con los tiempos, donde la resolución de los casos son aún mayor. Hay casos de 5, 6, 7 años que después del hecho no se resolvió. Bueno, nos pusimos a investigar con Elías, tuvimos que
tomar en cuenta algunas, tanto un enfoque cuantitativo como cualitativo. Como enfoque cuantitativo podemos mencionar lo que está escrito ahí. Se revisaron actas, registros de reserva de sala de audiencia, registros de oficinas, informes de gestión del poder. Se tuvo que revisar el Código Procesal Penal. También se hicieron encuestas. Y por la parte cualitativa, el enfoque cualitativo, tuvimos que hacer entrevistas a las distintas partes que intervienen en el proceso. A fiscales, defensores, jueces. También entrevistamos a gente del CAS, que es un centro de asistencia judicial que da soporte a las víctimas. También entrevistamos a funcionarios que trabajan en la Oficina de Gestión Judicial, que son quienes planifican las fechas y cómo van a ser los juicios. Con todos los datos relevados, hicimos el análisis de causa, utilizamos una espina de pescado para, se tildó la presentación. Okay. Elías. Bueno, no sé si... Se desconectó, bueno, qué bien que... Bueno, ponemos la presentación acá y cuando... A ver si está... Me parece que estaba en el... No, esta no. Ahí volví. Ahí está, perfecto. ¿Querés compartir? Sí. Recording in progress. Perdón. Aquí estamos. Voy comentando, nos fue muy difícil realmente obtener datos. No había... La mayoría de los datos que relevamos fuimos relevando de registros, de la parte informática era muy pobre. De hecho, cuando a medida que íbamos haciendo las entrevistas, les comentábamos datos que íbamos calculando nosotros, y hasta la misma persona que eran personas con mucha experiencia ahí se sorprendía de los datos que le tirábamos, donde se mostraba un claro desconocimiento de los indicadores vitales del sistema, que fue, obviamente uno de los puntos que encontramos a mejorar. Con todos los problemas que fuimos relevando, hicimos, como le comentaba, el diagrama de causa de efecto. El problema principal es la planificación ineficiente de las audiencias, y pusimos como categorías principales gestión de la agenda, los recursos del sistema informático y involucramiento de los... ¿Qué es el involucramiento de Superhard? Bueno, el proceso, los procesos que no estaban definidos. Si bien relevamos muchos problemas, lo que hicimos fue agruparlos en 6 problemas principales. Falta de involucramiento de los jueces, falta de aprovechamiento de audiencia preliminar, ausencia de criterio de prioridad para el agendamiento, sistema informático deficiente, que un poco lo que les comentaba, ausencia de indicadores para la toma de decisiones y análisis de los recursos. Ahora vamos a ir viendo cada uno de los problemas a través de la propuesta que fuimos haciendo. El primero estaba relacionado con el involucramiento de los jueces. Esto está relacionado más que nada con la falta de aprovechamiento de los recursos o el uso ineficiente de los recursos. Cuando nos pusimos a investigar un poco, a través de algunos comentarios que nos habían hecho los entrevistados, nos mencionaron esto, el Case Management, que es un sistema que se está utilizando en algunos países, sobre todo Europa, donde es un sistema para reorganizar el modo en el que los procesos judiciales operan en la práctica. La idea principal es que cambiar el paradigma de manera de que tanto el tiempo como los recursos utilizados sea tan importante como la realización de una sentencia. Es bastante largo esa filosofía.
a modo de ejemplo pusimos algunas prácticas que propusimos. Una de las capacitaciones, capacitar a los jueces en este sistema, tomando conocimiento del impacto que tiene su actuación en la gestión. Acá, en este sistema, el juez va a tomar un rol fundamental, va a ser quien tenga que bregar porque los recursos se utilicen eficientemente. Para que se den una idea, las audiencias de juicio, según lo que estuvimos relevando, duraban 3 horas 24. Quiere decir, digamos, que estaban muy mal utilizados los recursos. Piensa que para hacer una audiencia tienen que venir jueces, defensores, fiscales, tiene que pasar los testigos, tiene que estar involucrado también el sistema penal, que tiene que llevar a las personas que están acusadas en la cárcel. Por otro lado, también propusimos diferenciar los casos. Se busca agilizar el proceso, evitando demoras innecesarias. A modo de ejemplo, no es lo mismo un caso donde se tenga 10 testigos, donde el juez puede instar a resolver rápidamente, que un caso como el de los monos, que hubo 112 testigos. Para que se den una idea de la cantidad de testigos que puede haber. En el caso del juicio de calle Salta, donde explotó el edificio, se incendió el edificio, ahí hubieron 70 testigos. En el caso de Alvarado, que es la otra banda narco importante de la ciudad, hubieron 132 testigos. Algunos de los testigos tienen que pasar varias jornadas. Así que imagínense que se tenga una duración de la jornada de juicio de 3 horas 24, evidentemente que no es aprovechar bien los recursos. Por otro lado, programaciones anticipadas. Esto es que el juez le consulte a las partes cuánto te va a llevar a hacer tal trabajo y colocar la audiencia posteriormente a esa fecha de manera pegada, no dilatar los tiempos innecesariamente. Y por último, llegar a acuerdos procesales. Esto es llevar a juicio solo las controversias específicas del caso, es decir, si hay un punto que no está en discusión, ¿para qué vamos a comprobarlo en el juicio? Se puede llegar a acuerdos procesales donde las partes dicen, sí, por ejemplo, no sé, el arma pertenecía al acusado o el auto pertenecía al acusado. Otro de los problemas que relevamos es la preparación de audiencia preliminar. Esto es lo que comenté anteriormente, donde se juntan las partes, jueces, fiscales y defensores. Estaba totalmente mal aprovechada. La idea de esa audiencia preliminar es que se indiquen cuáles van a ser los testigos que van a pasar en el juicio y que se dé una lista detallada de esos testigos. Si se proponen testigos que finalmente no van a pasar, se van a programar días de audiencia innecesariamente. ¿Cuál es el problema? Que entre la audiencia preliminar y entre el juicio había un promedio, un tiempo de 404 días. Evidentemente que las partes llegaban sin preparar el juicio en la audiencia preliminar porque sabían de este tiempo. Entonces así es muy difícil programar. ¿Qué se propuso? Dividir la audiencia preliminar en dos. ¿Avanzá, Elías? Una primera parte donde se determine un estimativo de la cantidad de testigos, de manera de poder definir una fecha de juicio. Y la segunda parte de la audiencia preliminar, hacer una programación hacia atrás. Es decir, si se define, por ejemplo, que el juicio va a ser hoy, bueno, programar la fecha de la audiencia preliminar 30 días antes, donde sí las partes van a tener que tener más estudiado el caso, cuáles van a ser realmente los testigos que se necesiten y cuáles van a ser realmente los puntos que se quieran probar. Bien, pasando a otra de las propuestas, se trató de trabajar en modificar la lógica de agendamiento de las audiencias de juicio. Actualmente las audiencias de juicio se programan en base al vencimiento de la prisión preventiva del acusado. Es decir, cuando alguien está llegando al límite de su prisión preventiva de 2 años o 3 años, en caso de que se haya pospuesto, se trataba de agendar el juicio para que no se caiga su prisión preventiva. Se trató de hacer en base a criterios diferentes, como el tiempo que estuvo en prisión preventiva, si es un caso crítico o no, la cantidad de acusados que tenga, la audiencia de juicio, posibilidad de meter alguna salida alternativa,
y eso que se defina en reuniones en las que participen los distintos actores del sistema, la OGJ, la Fiscalía, la Defensa, y que puedan llegar a acuerdos y mejorar el aprovechamiento de recursos, consensuar una agenda, no hacerlo solamente en base a la prisión preventiva. Después, pasando a lo que fueron las mejoras del sistema, nosotros nos centramos en 3 aspectos de sistema. Trabajar en la centralización de los datos de las causas, que es algo que actualmente no estaba hecho, y nosotros tuvimos mucha dificultad, como les comentaba Fede antes, en conseguir datos, en ir a buscar carpetas, en ir a buscar expedientes. Cada una de las partes del sistema maneja su información de manera diferente. Las audiencias de juicio muchas veces están escaneados los PDF de la toma de datos a mano, y hay que ponerse a leer un PDF para saber los horarios, para ver qué pasó. En ese sentido tratamos de trabajar en la centralización de los datos para todos los aspectos del sistema. La segunda etapa es el registro de la información, de facilitar un poco la toma de información en cada una de las audiencias. Y la tercera, establecer un tablero de control con los aspectos clave del sistema. En cuanto al registro de información, acá hay un ejemplo de una de las pantallas propuestas. Se trató de establecer los datos mínimos y los datos necesarios de ser registrados en cada una de las audiencias, para no estar dependiendo del parecer de cada uno de las personas que se ocupa de hacer el registro, lo cual repercute después en las actas, en los datos que uno quiere sacar. Muchas veces están, muchas veces no. Entonces tratamos de establecer padrones para la toma de datos. En sí, por ejemplo, en la audiencia preliminar se trata de estimar la duración de las declaraciones de los testigos, sabiendo cuántos testigos van a ser, qué tipo de testigos son, detectar si hay duplicación de testigos por parte de las defensas y por parte de la acusación, la posibilidad de que el sistema haga una grilla de declaraciones por cada jornada. Todo esto siendo información relevante para el planificador de la agenda. Y el otro paso es el establecimiento de un tablero de control con indicadores claves para hacer el seguimiento del sistema, entre los cuales nosotros habíamos propuesto estos, que se trabajaron con los involucrados, y bueno, representaban el ingreso de casos al sistema, la salida de casos del sistema, las salidas mediante juicio o salidas alternativas, y el estado del sistema en cuanto a la carga de trabajo, la ocupación de las salas, que las salas es uno de los factores críticos, y la ocupación de los jueces, que es el otro factor. Ahí en el gráfico del medio lo que se ve es la cantidad de imputados de acuerdo al tiempo de prisión preventiva, para mantener controlado ese aspecto que era el crítico hasta el momento. Después, bueno, pasamos ahí, Federico les va a comentar un análisis de recursos que se hizo en base a solicitud de los distintos encuestados. Como decía Elías, bueno, una de los problemas que relevamos es que algunos encuestados decían que la capacidad del sistema era la adecuada para procesar todos los juicios que se van presentando, otro decía que no era adecuada, otros comentaban que justamente el problema era que no se sabía cuál era la capacidad del sistema, por lo que decidimos tratar de analizar un poco los recursos clave para procesar los juicios. Estos son la parte de defensores, fiscalía, las salas de audiencia y los jueces. En cuanto a los jueces y los defensores, lo que se hizo fue algo sencillo, fue ver simplemente la cantidad de fiscales y defensores que había, la cantidad de casos que hubo por año, y yo que hoy en promedio un juez estuvo en 2,6 juicios, un fiscal estuvo en 2,6 juicios por año, el que más estuvo en 7 juicios en el año, y con la parte de la defensoría pasaba algo parecido. En promedio estuvieron 2,8 juicios por año y el que más
juicio estuvo en 7 juicios, teniendo en cuenta que un juicio en promedio dura un poco más de 4 días, no representa un factor limitante para procesar los juicios que estábamos teniendo en el 2019. Otro factor que se comentó fue de las salas. Algunos dijeron, no, lo que pasa es que no podemos adelantar el agendamiento porque no hay disponibilidad de salas. Bueno, cuando empezamos a bajar los datos de las reservas de las salas, vimos que solamente el 28,5% del tiempo de la sala estaba ocupada, es decir que no representa un factor limitante. Y cuando pasamos al análisis de jueces, ahí el análisis se complicó un poco porque sí estaba cerca de la capacidad máxima que podía llegar a procesar la cantidad, los 17 jueces de audiencia de juicio que existen. Entonces lo que se hizo fue implementar un software de simulación. Nosotros implementamos Arena. Eso que se ve ahí como un dibujo que no se entiende mucho es el proceso que se tiene desde que ingresan los casos con una autoapertura que se llama el documento, hasta que finalmente se produce la sentencia. Hay muchos bemoles, digamos, que tiene el proceso, que no viene al caso de estar explicándolos. No creo que no agrega mucho, pero bueno, sí se entiende que es bastante complejo, ¿no? Luego de simularlos, partimos de la situación original, donde se habían procesado 112 juicios, se realizaron 112 juicios en el 2019. Teniendo en cuenta la cantidad de juicios que habían ingresado, de casos que habían ingresado, esto representa que hubo un aumento en ese año de 8,2% en la cantidad de casos que se incrementaron en ese año. Sí, bueno, hicimos distintos escenarios, planteamos distintos escenarios. Planteamos jornadas de 4,5 horas de juicio, de 5 horas de juicio, que fueron tiempos que los entrevistados, que son personas con un amplio conocimiento, que eran jueces, fiscales, defensores, creían lógicos. Entonces planteamos ese tiempo. También fuimos jugando con distintas variables. Una de las variables fue poder agendar juicios en doble turno, es decir, a la mañana y a la tarde. Ahora la mayoría de los juicios se realizan en la mañana. Entonces planteamos, bueno, si había juicio disponible y había sala de audiencia disponible, también podemos programar a la tarde. En ese escenario, que digamos era el más exigente, siempre dentro de lo que se podía plantear, que un escenario de 5 horas de juicio con doble turno, vimos que se hubiese incrementado sin ninguna otra mejora que la que estoy comentando con respecto al escenario, se hubiese incrementado un 21% de la capacidad del sistema, lo que se traduciría en una reducción del 12,4% de juicios en el año. Es decir, que con pocos años, a los pocos años se podría ir reduciendo y se podría ir poniendo al día la cantidad de casos sin resolver. Simplemente con eso. Bien, bueno, y finalmente para comentar algunas de las conclusiones, bueno, que fue bueno encontrar un paradigma, poder plantear un cambio de paradigma en cuanto al manejo de las actividades del juicio, con lo que se comentó sobre el case management. Se plantearon mejoras en la audiencia, implementando distintas herramientas. Las reuniones de coordinación, que es algo que por ahí algunos de los que trabajamos en producción estamos acostumbrados a hacer reuniones diarias, a coordinar coordinar el sistema con los distintos actores. No es algo que no se hacía, y la reunión de coordinación podría mejorar mucho la programación de los juicios. Y se implementaron algunas mejoras en cuanto al sistema informático, que son mejoras que toman como base el sistema que actualmente tiene el Poder Judicial, y implementando algunas herramientas simples de recolección de datos y de análisis de tiempos y toma de datos, se podría mejorar mucho la información que actualmente se tiene. Y bueno, por último, lo que le comentaba Fede recién, del análisis de los recursos, que surgió en base a pedidos de las entrevistas, nos sirvió mucho para implementar también herramientas que vimos en algunas de las materias de la facultad.
Bueno, y con eso es todo y terminamos la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda, nosotros en particular, para hacer la simulación, fue algo que habíamos visto acá en la materia, pero muy por arriba. Me acuerdo que se habían contactado con una empresa que se dedica exclusivamente a eso, una clase especial un sábado, y nos quedó eso en el recuerdo. Después nos contactamos con ellos, nos explicaron un poco cómo funcionaba el sistema. Después si alguien quiere que le dé una mano, si necesitan, digamos, utilizar el software, obviamente me contactan. Mi nombre es Federico Cali. Bueno, quien quiera, hablemos después del aula y les comento cómo se utiliza y les comento el potencial que tiene también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Federico y a Elías, que está allá, no sé por dónde. Un aplauso. Gracias. Bueno, esperamos que... Yo los estuve mirando mientras los tres grupos, los 6... a Candela también la contamos porque la tenemos presente. Mientras los 6 ingenieros industriales nos fueron contando sus proyectos y lo que fueron aprendiendo y lo que fueron desarrollando en esos proyectos, y la verdad que estuvieron todos atentos. No vi un bostezo, no vi una caída de ojos, así que eso significa que los proyectos de por sí les resultaron más que interesantes. Les proponemos para el cierre del conversatorio que se reúnan en grupos y que proyecten y que discutan entre ustedes los 3 proyectos y que piensen alguna que otra pregunta para los chicos, si nos dedican, ¿sí?, un ratito más. Y después, además, aprovechen para repasar y revisar lo que estuvieron escuchando, porque vamos a cerrar con una trivia que acá Valentín armó, y obviamente ustedes saben que los ganadores de la trivia siempre tienen un plus que se suma a la nota que tienen en la materia. Así que les proponemos esto, hacemos 20 minutos de trabajo en equipo, a los 20 minutos volvemos a armarnos las preguntas que puedan haber surgido o las consultas. Chicos, ustedes pueden trabajar con ellos, ¿les parece? ¿Sí? Están acá para lo que quieran conversar con ellos. En 20 minutos volvemos, no sé si la grabación la seguimos. Elías, te agradecemos muchísimo la participación desde donde estés. No sé si... Muchas gracias a ustedes ¿sí? por sumarnos. Muchísimas gracias, Elías. Un esfuerzo, un plus.